Bueno, familia, estamos de vuelta con su programa El Mundo Social del Primer Siglo, todo lo concerniente a lo que tenía que ver, como lo dije al finalizar, honor, vergüenza, patrón, cliente, nueva creación. Y de verdad que es un lenguaje bastante rico a la hora cuando uno empieza a ver, a conocer y cómo, por lo menos yo pensé que la persona pobre era porque estaba económicamente, no, tenía que ver también una condición de enfermedad. eh, Ceguera, enferma, pobreza, todo eso entra en esa categoría. Qué interesante, de verdad que cuando uno empieza a ver esto, cobra sentido. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí? A la luz del modelo contrato patrón-cliente. ¿Qué significa amar mucho? ¿Por qué ayuda a Yeshua con sus bienes a las mujeres ricas, como lo acabamos de leer? En virtud del contrato diádico y la idea de honor en una sociedad de bienes limitados, ¿cómo deberían de ser socorridos los discípulos de Yeshua? En el capítulo 9, del verso del 1 al 6, en el capítulo 10, del 1 al 12. ¿Por qué han de ser enviados? La parábola del buen samaritano, en el capítulo 10, del verso 29 al 37. ¿Qué obligación tendría el samaritano al hombre socorrido a la luz del contrato diádico? ¿Por qué se negaría a socorrer al hombre herido el sacerdote y el levita? Porque eran los que tenían eh, la condición. ¿Cuál condición? Bueno, de restaurar, porque no eran cualquier persona, era el sacerdote y el levita. Generalmente tenían que restaurar la raza caída al hombre, lo que dejó Adán perder. ¿Cómo aclara el contrato diádico la parábola del amigo inoportuno? Eso está en capítulo 11, versos 5 al 8. A la luz de la percepción de los bienes limitados, ¿qué presenta como típico la conducta de un hombre rico en la parábola? Del capítulo 12, el verso 16 al 21. ¿Qué trato tiene con su esclavo y rico? Propietario a la luz de la parábola del capítulo 12, del 42 al 48. ¿Y por qué? Vamos a leerlo, capítulo 12, verso 42 al 48. Y ahí mismo del libro de Lucas. Mire lo que nos dice el capítulo 12, verso 42 al 48. ¿Es así? Sí. Y dice, y el Adón respondió, ¿quién pues es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que dé ración a su tiempo? Bienaventurado el siervo, el cual cuando su Señor venga, su Adón, lo haya haciendo así. En verdad os digo que lo que podrán sobre todos sus bienes, pero sin igual. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y no solo comer y a beber, sino también a embriagarse, vendrá el ladrón, el señor de aquel siervo, en un día que no espera y una hora que no se sabe. Lo castigará severamente y pondrá su parte con los infieles. Aquel siervo, pues conocido Aquel siervo pues conoció la voluntad del Creador. No se preparó y no hizo conforme a su voluntad. Será azotado por muchos. Entonces, el prudente, como la mujer de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 sensatas y 5 insensatas. Y eso es lo que pasa. Ahora, tenemos las mismas reglas culturales en el capítulo 6, verso 32 al 37. Y como lo dicen también en el capítulo 14, del 12 al 14. Ambas series implican un contrato diádico. Este contexto, ¿quién es pobre? Sería alguien que no puede establecer un contrato diádico, incapaz de responder al otro de la misma manera, de ayudarle. Un lisiado, un cojo o un ciego. Vamos a leer capítulo 6 y después vamos al 14. Bueno, vamos al 14 que lo tengo aquí mismo, 14, del verso 12 al 14. Y dice, decía también a los invitados, cuando hagan una comida o una cena, no llamen a sus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos,
no sea que también ellos te inviten a su vez y seas recompensado, sino que cuando hagas un banquete invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, pues no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Se da cuenta? Unas cositas mínimas, pero que también cobran sentido. Y el capítulo 6, el verso 32 al 37. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 6, el verso 32 al 37. Nos dice lo siguiente. Pues si amáis a los que nos aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que aman a ellos. Y si hacéis el bien a los que hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También a los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué clase de gracia es la que vuestra también? Los pecadores dan prestado a los pecadores para recuperar lo mismo. Más bien amad a vuestros enemigos y hacer bien, y del prestado no esperando cambio a nada. Y grande será tu galardón. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Que hay gente que hace diferencia de esa obsesión de personas. A veces una persona te puede dar una ofrenda muy poca, pero por eso tienes que recibirla. No esperes algo de los ricos muy grandes, porque ellos tampoco, no voy a decir que no lo hacen, pero les cuesta dar. Y Yeshua no está hablando a veces de dar el dinero, sino que se cuesta también el compartir, el dar, el relacionarse. Y mire, ahora que estoy haciendo la estudio de familia, wow, cobra sentido todo esto inclusive. Ahora, ambas series implican un contrato diádico. Este contexto, ¿quién es el pobre? Sería alguien que no puede establecer un contrato diádico, incapaz de responderlo uno a otro con la misma moneda o de ayudarle. Un lisiado, un cojo y un ciego. ¿Se da cuenta? Entonces, cobra fuerza y refuerza el administrador sin escrúpulos en el capítulo 16 del 1 al 8. Contratos diádicos que le aseguran la salvación futura. La historia de Saqueo. Vamos a leer el capítulo 16 para poder entender. De Lucas. Lucas 16, del 12 al 27. ¿Qué está hablando Yeshua aquí? Perdón. Lucas 16, según el 1 al 8, el mayordomo infiel. Decían también los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado antes de dilapidar sus bienes, y llamándole dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuenta a tu mayordomía, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo, ¿para qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Para acabar no tengo fuerza para mendigar y me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decían al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma 50, siéntate y escribe rápido 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tú 50 y escribe 80. Y dice, y lo elogió al Señor, al mayordomo de la injusticia, porque había actuado sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces con respecto a su generación que los hijos de la luz. ¿Se da cuenta? Ahora, él hace una comparación de este capítulo con el 19. Vamos a ver qué nos dice el 19. El verso del 1 al 8. Y es la historia de Saqueo. Lo podemos ver. Y habiendo entrado Yeshua pasando por la casa en Jericó, había un hombre llamado Saqueo, jefe de los publicanos y ricos. Procuraba bien
a ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, porque era también muy pequeño. Y ya sabemos que entraban y también hace la comparación de para quién trabajaba Zaqueo. Y que dice, corriendo delante, porque Zaqueo era ¿qué? Un hombre que trabajaba para quién. ¿Para quién trabajaba? Jefe de publicanos y rico. No era cualquier persona, nuestro amiguito. Ahora, ahí lo estamos viendo en el verso del 1, pero podemos ver ahora el 12 al 27. ¿Qué nos dice? También da otra. Pero cierto hombre, y dijo después, cierto hombre noble de nacimiento partió de un país para otro lejano para recibir un reino y regresar. ¿Se da cuenta? Vuelve otra vez a utilizar el patrón alguien superior, alguien que tiene que ver con más que la otra persona. Mire lo que dice. De cierto, pues, cierto hombre noble de nacimiento partió a un país lejano a recibir parte de su reino y a regresar, llamando a 10 de sus siervos, le dijo, 10 minas, y le dijo, negociar mientras vengo. Pero sus ciudadanos lo aborrecían y lo enviaron tras él una delegación diciendo, no deseamos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Después de lo recibido del reino sucedió, él regresó y ordenó que los llamaran, y aquellos siervos a los cuales habían entregado el dinero para saber cuánto habían ganado. Llegó el primero diciendo, Señor, tu mina produjo 10 minas. Y le dijo, bien has hecho, buen siervo. Por cuanto en lo muy poco fuiste fiel, también te daré autoridad sobre 10 ciudades. Y llegó el segundo diciendo, Señor, tu mina produjo 5 minas. También dijo a este, también sobre 5 ciudades. Lo puso sobre 5 ciudades. ¿Qué más? Ahora viene el otro. Y dice, diciendo, he aquí tu mina que tenía guardada en el pañuelo. No la utilizó porque temía, porque eres un hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega de lo que no sembraste. Y le dice, mal siervo, en tu propia boca te juzgó. Sabía que soy un hombre severo, de que tomó lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Porque pues no diste mi dinero al banco para que habiendo yo lo demandara con el logro. Y presten lo que le dijo, quitarle la mina y dásela al que tiene 10 minas. Y le dijeron, y a este se fue al otro lugar. Miren, mucha de la enseñanza de Yeshua tenía que ver con los fariseos, con los saduceos, los celotes, quienes tenían tierra y quienes administraban, también a levitas, y lo que le está diciendo que está haciendo una comparación, que puso al pueblo no, a los dirigentes, a los líderes, a administrar, pero que también actuaron sagazmente. Y él dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y es verdad. Hoy por hoy, mucha gente que conoce, que tienen Torah, que tienen conocimiento y que deberían estar más bien en esos lugares impartiendo, son los que menos están en esos lugares. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo se hace más rico el miembro noble de una élite en la cultura de bienes limitados? ¿Qué implica la certeza de Yeshua que el propietario le dejaría en préstamo el borrico? Eso está en el 19 al 30 al 34. Le pido disculpas si escuchan un ruido. De manera análoga, ¿qué se puede decir del lugar para celebrar la Pascua en el capítulo 22, del 7 al 13? De la presencia de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín de Jerusalén, del Consejo Nacional. Eso lo podemos ver del 23 al 50. A la luz de los modelos ofrecidos, este capítulo, ¿qué sentido encuentra la afirmación de Pablo de que Yeshua se hizo pobre por nosotros, como lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 8, el verso 9, y la del himno en Filipenses, del 2 al 6 y al 11? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las estructuras que también él tenía y se dio para bendecirnos, para enriquecernos, solamente en la parte económica, su conocimiento, su vida
hizo saber lo del Padre para que nosotros creyéramos al Padre, de que Él era el enviado, el mensajero del Padre, el Hijo del Dios viviente, el unigénito de Jehová, para restaurar todo. Ahora, podemos ver la bendición que Yeshua nos dice. Miren lo que dice el comentario. Debido a que los contribuyentes en la antigüedad a menudo se veían forzados a respaldar las obras públicas, ocasionalmente este sostenimiento forzado podía llevar a la bancarrota a alguien que no fuera tan rico como indicaba en la lista de imposición tributaria. Los oradores y escritores que solicitaban fondos debían tener especial cuidado para recalcar la naturaleza voluntaria de las contribuciones. Maestros judíos posteriormente incluso acusaron a los que recolectaban ofrendas de caridad de oprimir a los pobres, es decir, no los oprima. Mira lo que dice. Pablo alude a la técnica, la retórica de comparación, ya que se ha usado en el verso 1 de ahí mismo este capítulo. Los moralistas a menudo apelaban a modelos. Pablo así que usa el Supremo insistiendo que los creyentes en Corintios sigan el ejemplo de Yeshua, usar la prosperidad para enriquecer a los pobres, como los escritores judíos y no judíos en su día. Pablo puede usar un lenguaje de riqueza tanto figurada como literalmente, pero tal vez quiso indicar el enriquecimiento de Cristo en Yeshua, en el Mesías, en el Mashiach. Dio a los creyentes literalmente provisión de los unos a los otros, que se ayudaran. Miren, a veces la riqueza no está en lo económico, a veces la riqueza también está en el conocimiento de impartir, de ayudar a otros para que salgan de la pobreza, no solamente económica, sino también personal. Cuando digo personal es, yo puedo tener muy buen conocimiento en lo que es llevar mi casa, mi familia, y es eso también a lo que se refiere, para que crezcan, no solamente en la parte económica. Ambas se tienen que utilizar. Y la otra cita que está haciendo referencia en Filipenses, Yeshua, con lo que Pablo está diciendo es en el capítulo 2, del verso 11 al del capítulo 2, el verso 6 al 11. Filipenses, vamos a buscarlo. Fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 2, del verso 6 al 11. ¿Qué nos dice? Algunos eruditos sugieren que Yeshua en forma del Creador alude que fue la formada a la imagen de Dios. Eso está en Génesis capítulo 1, 26, a diferencia de Adán, quien siendo humano intentó ser divino. Yeshua siendo divino hizo a un lado su posición, oiga, privilegiada de honor, aún más el tema que es el hecho en que los textos judíos describen la sabiduría divina, la imagen perfecta, arquetípica, de que es, que viene parte del Creador, en forma, igual, naturaleza, condición, puede significar el papel más bien de imagen, de forma de siervo, que es una frase que es paralela, semejante. Miren, cuando estás utilizando esa expresión, es la representación gráfica de Dios en la tierra, pues, digámoslo, del Creador. No es que es Dios, sino que es algo, como le dijera yo, como siempre digo, sí, no, que era el Hijo, el representante, la misma imagen, la misma esencia, pero que en esa condición que Dios lo puso, ver al Hijo es como ver al Padre, y eso es lo que está diciendo, pero que sin embargo en su condición de ser hijo del Dios viviente, del unigénito, no le importó entregarse por todos nosotros. Siendo el hijo del Dios viviente que tenía la riqueza, todo, se despojó de su riqueza para darnosla a nosotros. Y no solamente en el ámbito económico. Y es lo que acabo de decirle, también en su forma de enseñanza, de que aprendieran, de que crecieran. Y que en el primer siglo era muy marcada en las sociedades. Y por eso estoy diciendo esto. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana con más de su programa, porque estamos, como le dijera, no voy a decir que estamos cercanos a terminar,
pero sí quiero dejar claro, porque hay otras cosas que tenemos que ver, el parentesco, el matrimonio y las funciones en la familia en el primer siglo. Y luego pasaremos a otro tema, pero seguimos todavía aquí en esta enseñanza del primer siglo, porque hay cositas, detallitos que tenemos que abordar. Bueno, familia, espero que haya sido de su agrado. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales, y nos vemos la próxima semana. Ley Raot, hasta pronto con su programa radial Mi Casa Será Tu Casa. Legir Raot, hasta pronto.